por Alexis Fernández, interno de 11º semestre de la Universidad Nacional, Cristian José Forero, también interno de 11º semestre de la Universidad Nacional, y quien les habla, David Camilo Granados, interno de 12º semestre de la Universidad de Rosario. Nuestra tutora fue la doctora María Camila Rojas Anaya, residente de tercer año de cirugía plástica de la Universidad Nacional. El día de hoy vamos a dar una pequeña introducción, vamos a hablar sobre la epidemiología, la etiopatogenia, la anatomía y embriología del labio y del paladar hendido. Asimismo vamos a hablar de las clasificaciones y sobre el tratamiento, tanto de los principios quirúrgicos y una pequeña mención sobre la técnica de Fish. Entonces, como introducción, la hendidura oral es la malformación craneofacial más común en el recién nacido. Cuando hablamos de hendidura oral, hablamos tanto del labio hendido solo o cleft lip, como es su nombre en inglés. Este puede ser unilateral o bilateral. Y de igual manera, el bilateral puede subdividirse en completos simétricos, incompletos asimétricos, incompletos simétricos o asimétricos. También hablamos de paladar hendido solo o del labio y paladar hendidos en conjunto. La fisiopatología, la embriología, la genética, así como la etiología y la epidemiología del labio hendido con o sin paladar hendido y el paladar hendido solo son muy diferentes. Entonces vamos a hablar un poco sobre cada una de ellas, cómo se generan y cómo se tratarían. Para hablar un poco sobre epidemiología, la prevalencia reportada varía obviamente según el país, según el método de determinación y la clasificación en los Estados Unidos. El informe de prevalencia más reciente, que fue el realizado por la Red Nacional de Prevención de Defectos del Nacimiento en 2022, incluyó las siguientes estimaciones. En cuanto a hendiduras orales, más o menos reportaban una prevalencia de 14.5 por cada 10.000 nacidos vivos. Estos son más o menos 1 entre 690 nacimientos para los Estados Unidos y a nivel mundial más o menos la prevalencia es de 1 por cada 750 nacidos vivos. En cuanto al labio hendido solo, la prevalencia es de 3.1 por cada 10.000 nacidos vivos a nivel mundial. De paladar hendido sería de 5.9 por cada 10.000 nacidos vivos y el labio y paladar de 5.6 por cada 10.000 nacidos vivos. Aproximadamente un tercio nace con labio hendido solo y 2 tercios nacen tanto con labio y paladar hendido. La relación hombre-mujer es de 2 a 1, siendo más frecuente para labio y paladar en varones, mientras que para solo paladar es mucho más frecuente, pues de 2 a 1 la relación en mujeres. Un estudio realizado por el doctor Fisher, que es uno de los cirujanos plásticos que contribuyó con una de las técnicas quirúrgicas para el manejo del labio y del paladar hendido, reportaba que de un total de 111 pacientes, el 51% de estos pacientes eran labios hendidos bilaterales completos y simétricos, el 17% eran incompletos simétricos y el 32% eran asimétricos. En cuanto a Colombia, un artículo publicado en The Cleft Palate Craniofacial Journal en el 2019 por el doctor Rengifo reportó que en Colombia del 2014 al 2017 la prevalencia de malformaciones orales era de 3,27 por cada 10.000 habitantes y de 6 pacientes por cada 10.000 nacidos vivos, siendo las regiones de la Orinoquía y de la Amazonía las que mayores tasas de esta patología presentaron. Pues el labio hendido solo ha aumentado la prevalencia de un 17.4 a un 34.2%, mientras que el paladar hendido solo y el labio y paladar han disminuido en su prevalencia en Colombia. Operación Sonrisa es una de las instituciones que pues opera y ayuda a tratar a los pacientes que presentan patologías y malformaciones orales. Es una organización sin ánimo de lucro con más de 25 años de experiencia en Colombia que tiene como objetivo transformar la vida de los niños y las niñas en poblaciones vulnerables con condición de labio y paladar hendido mediante cirugía plástica reconstructiva y un tratamiento multidisciplinario con el objetivo de incidir pues en su integración social y familiar.
En el reporte publicado por ellos anual en el 2022 se evidenció un aumento de un 36% de pacientes únicos atendidos, un 39% de atenciones generales y un 89% de los pacientes nuevos que están operando. Esto es muy bueno porque entre más pronto se haga el diagnóstico prenatal, se haga o postnatal también, y se haga el seguimiento y el manejo adecuado, pues vamos a favorecer la integración de estos niños a nivel social y a nivel familiar. En cuanto a la etiopatogenia, los factores genéticos, pues bueno, durante todo el proceso del desarrollo de la cara media implica genes que controlan el patrón celular, la proliferación celular, la comunicación extracelular y la diferenciación. Cualquier variante genética en cualquiera de estos procesos de desarrollo sería crucial pues, para el desarrollo de alguna hendidura. Se han identificado más de 30 genes candidatos, aunque como grupo contribuyen a un porcentaje relativamente pequeño de los casos no sindrómicos. En cuanto a los factores ambientales para presentar malformaciones orales, se han evidenciado, se ha asociado el uso de medicamentos anticonvulsivantes como la fenitoína o el ácido valproico, el ondansetron, el diazepam, las nitrofurantoínas o los corticoides. De igual manera, la deficiencia de ácido fólico, la obesidad materna, las infecciones virales durante el embarazo, la exposición a radiación durante la gestación o cualquier perturbación metabólica significativa, como lo puede ser una diabetes mal controlada, ya sea una diabetes gestacional o que pues ya tuviera la madre de base. Y en cuanto a los casos sindrómicos, tenemos que corresponden más o menos al 30% de las malformaciones orales. Se han encontrado más de 100 síndromes que pueden estar asociados a malformaciones orales. Sin embargo, los más comunes son el síndrome de Van der Wood, el síndrome oral facial digital tipo 1, el síndrome de Treacher-Collins y el síndrome de Stickler. Un poco sobre la anatomía fisiológica del labio. Bueno, entonces aquí podemos encontrar la punta nasal, aquí encontramos la columela, la base del ala nasal, la columna del filtrum nasal, el filtrum nasal per se, el rollo blanco, el arco de Cupido y el bermellón, que pues lo podemos evidenciar. En cuanto a la anatomía muscular, el músculo pues que más va a influir en este tipo de patologías va a ser el orbicular de la boca. Sin embargo, vamos a encontrar que en varias porciones de la cara se van a comprometer varios músculos cuando presentamos esta patología. En cuanto a la anatomía muscular del labio hendido unilateral, los músculos que más se comprometen son el músculo elevador del labio superior y del ala nasal, el músculo nasal parcialmente, dado que se va a encontrar, pues no se va a insertar en donde se insertaría fisiológicamente, el músculo elevador del labio superior y el músculo cigomático menor, y el músculo orbicular de la boca, como les mencionaba anteriormente. Esta sería una imagen de la anatomía en un paciente con hendidura del labio unilateral, donde vemos que hay una solución de continuidad del rollo blanco, del merbellón, del arco de Cupido y de la columna del filtro nasal. En el labio hendido bilateral podríamos encontrar pues, la misma solución de continuidad que compromete el rollo blanco, el merbellón, la base alar y el filtrum de la columna del filtrum nasal, y nos añade estas dos estructuras que van a quedar completamente aisladas secundario pues a esta solución de continuidad, que son el prolabio y la premaxila. Esta premaxila correspondería al velo en condiciones fisiológicas. En cuanto a la embriología, normalmente el cierre completo del labio se realiza en el día 35 de la gestación, en secundario a la fusión de los procesos frontonasales, de los dos procesos maxilares y de los dos procesos mandibulares. El fracaso del cierre de cualquiera de estos tres sitios normales de fusión puede producir un labio hendido unilateral, que es el más común, el bilateral o el mediano, que es muy poco frecuente. Aquí podemos ver unas ilustraciones de la embriogénesis en el día 34. En el día
40, donde ya vemos que hay un movimiento hacia medial y hacia inferior por parte de los procesos nasofrontal y maxilar. Y aquí en la imagen C, pues logramos evidenciar la embriogénesis a los días 42 o 43, donde ya hay un cierre completo. Y podemos ver la dirección en la que avanzan los procesos maxilares, podemos ver las estructuras del proceso maxilar, nasofrontal, el nasal externo, nasal interno y el proceso mandibular. En cuanto a la anatomía del paladar, normalmente pues en condiciones fisiológicas, los músculos velotransversales eh, constituyen el esfínter muscular y se unen a sus homólogos contralaterales para formar pues las estructuras que solemos conocer. En el caso de la hendidura palatina, podemos ver pues que los procesos y los músculos palatogloso y palatofaringeo, en lugar de unirse a su proceso contralateral, lo que hacen es que se van insertando de manera antero-posterior, dejando una hendidura pues en el labio y una comunicación con las fosas nasales. Esto sería lo que ocurriría en la embriología del paladar hendido. El proceso, aquí podemos encontrar el proceso maxilar, las láminas palatinas y el proceso premaxilar. En condiciones normales, esto pues se van uniendo todos estos procesos, sin embargo, en el labio hendido, en el paladar hendido, disculpen, lo que vamos a encontrar es que no va a haber esa unión, generando que pues haya una comunicación de la cavidad oral y de las fosas nasales. Esta sería una vista coronal de lo que estaríamos viendo en condiciones fisiológicas donde vemos que hay un descenso de la lengua. De esto permite que las láminas se unan y que se genere pues, adecuadamente el vómer y dejando pues sin comunicación las fosas nasales con la cavidad oral. Este sería el tabique nasal. Mientras que en el paladar hendido no hay un descenso de la lengua, de manera que no ocurre pues esa formación de las láminas y del vómer y termina habiendo una comunicación entre las fosas nasales y la cavidad oral. Para el diagnóstico prenatal, pues nos puede aumentar la posibilidad de identificar algunos síndromes prenatalmente y proporciona el tiempo para que los padres se informen y se adapten a la normalidad facial, se preparen para las necesidades de sus hijos, se transfieren a un centro de atención prenatal de parto y o neonatal acorde con las necesidades maternas y del neonato. Y también les da la opción de interrumpir el embarazo si así lo desean. Se realiza más o menos en la semana 13 a 14, en el segundo trimestre. La vista coronal nos va a permitir visualizar el labio, mientras que los planos axiales nos van a permitir visualizar el paladar. Aquí podemos ver una vista coronal de un paciente de una ecografía fetal de segundo trimestre, donde vemos pues, el mentón, el labio inferior, el labio superior con una hendidura y la nariz. Esta sería la reconstrucción tridimensional de esta cara fetal, donde se ve la hendidura en el hemilabio superior izquierdo. Listo. Entonces, acá para hablar un poco del tratamiento prequirúrgico, pues es importante asignar el procedimiento adecuado a la edad del paciente. Entonces, pues ya si el paciente, lo ideal sería abordarlo desde los 3 meses o antes de los 3 meses. Para este momento vamos a empezar con el moldeamiento nasoalveolar. Y lo que se hace es que, pues, vamos a empezar a trabajar con los tejidos para comenzar a hacer un sello para el año poder llevarlo al cierre del paladar. Hay varias formas de hacer este moldeamiento, como por ejemplo el dispositivo LATAM o algunos describen lo que es la adhesión labial, que no hacen reconstrucción, sino que abren el lado medial y el lado lateral de la hendidura y las pegan para que se evite que así siga, pues para que de esta forma se evite que siga aumentando el tamaño de la hendidura. Entonces, pues lo ideal en este caso es hacerlo al nacimiento. Después de los 3 meses lo llevo solamente al cierre del labio. No se toca nada del paladar porque pues es muy pequeño y pues tiene huesos muy frágiles que no van a permitir la disección adecuada de los colgados.
De los 8 a los 18 meses, eh, ahí lo que se hace pues es para que se busca que el paciente haya ganado peso, pues que las estructuras sean más grandes y antes que el niño comience a hablar, lo que se hace pues ya sería la reparación del paladar, eh, pues antes de que empiece a hablar para que pueda fonar las consonantes de una forma adecuada. En ese momento pues se trabajaría lo que es el paladar primario, el secundario, el anterior y posterior, el duro y el blando. Ya entre los 7 años, pues entre los 3 a los 7 años se hacen son revisiones de las cicatrices, de las cicatrices de la nariz y si pues si hay algún problema funcional, ya sea de la nariz o pues de esto, eh, una vez pues el niño sale de la cirugía del paladar, toca enviarlo a fonoaudiología. Y de los 11 a los 12 años, lo que se hace es el injerto alveolar para el cierre del defecto del reborde alveolar, que es pues donde crecen ahí, es como la partecita donde crecen los dientes, entonces ahí vamos a poner el injerto y se continuaría ya con ortodoncia. Y de los 15 a los 21 años, ahí sí ya pensaríamos en cirugía ortognática de ser necesaria y pues también en la rinoplastia de ser necesaria. Siguiente. Entonces, pues acá lo que vamos a ver es la clasificación del labio, eh, pues la clasificación más que todo. Entonces, acá tenemos lo que es el labio frustro, pues el completo unilateral, el incompleto bilateral, el completo bilateral y pues pueden llegar a tener combinaciones de estas. Entonces, pues el incompleto quiere decir que no compromete la nariz, ¿sí? El labio frustro sería pues ya la hendidura del bermellón o compromiso del rollo blanco o lesión sobre la columna filtrar. Y pues tenemos las formas más comunes, que serían ya el labio hendido incompleto, que es, pues conservaría el piso nasal, o sea, no hay comunicación entre la nariz y la boca. El labio hendido completo, que pues ya hablaríamos de comunicación entre cavidad nasal y oral, y el labio bilateral, que puede ser completo de un lado e incompleto del otro. Entonces, para el abordaje inicial, lo que vamos a hacer, lo que les comentaba, pues es importante tener un tratamiento interdisciplinario, ¿sí? Iniciar pues con todo esto desde antes del nacimiento, lo que es la planeación, lo que es las intervenciones, se debe asegurar principalmente una adecuada alimentación en los primeros meses de vida, ya que pues cuando nacen con esta patología, pues ellos tienen un déficit o una dificultad para la alimentación. Ahí es donde entraría a actuar lo que es fonoaudiología. Y se continúa hasta los 21 años después de ser necesario. Entonces, esta foto que vemos acá es la boquilla Haberman, que lo que hace es controlar el flujo de alimentación. Es decir, pues que con menor esfuerzo pues, del bebé, con menor esfuerzo del recién nacido, pues del neonato, da más líquido a menor succión, haciendo que pues genere un menor esfuerzo para el que necesitaría con una boquilla normal. Y pues este paciente requeriría trabajo interdisciplinario, pues entre geriatría, genética, otorrino, ortopedia, cirugía plástica, maxilofacial, para darle como un abordaje interdisciplinario. Siguiente. Entonces, pues para el tratamiento prequirúrgico siempre debemos considerar el ancho total de la hendidura, ya que pues a mayor hendidura, mayor tensión sobre el cierre, lo que nos puede dar un mayor factor de complicaciones. Entonces, pues mayor tensión o pues mayor hendidura, lo que nos va a producir son desgarros labiales, cicatrices y requerimiento de reintervenciones. Entonces, pues existen estrategias para reducir el ancho de la hendidura y mejorar el pronóstico postquirúrgico, que sería lo que les comentaba del uso del aparato de la TAM, vendar los labios o moldeamiento nasoalveolar. Incluso, pues ya cuando la hendidura es mucho mayor, en algunos casos podemos realizar es una reparación de la continuidad en 2 o 3 tiempos. Siguiente. Entonces, pues acá
El moldeamiento nasoalveolar, pues se trata es de un tratamiento preoperatorio, ¿sí? Lo que se hace es diseñar el aparato en conjunto con odontopediatría y ayuda a mejorar las características del cartílago a nivel de la nariz. Reduce el tamaño de la hendidura y pues logra una congruencia de la misma. Esto está indicado en defectos como más severos, ¿sí? En segmentos que ya están muy separados. Se debe empezar su uso máximo al primer mes para tener verdaderos beneficios durante el crecimiento del menor. Y pues para que tenga un mejor cumplimiento de su propósito, requiere modificación semanal. Entonces, pues acá los reparos anatómicos que vamos a utilizar para esto sería el labio superior, el arco alveolar, las narinas, viendo pues que que podamos encontrar una simetría, una buena proyección nasal, una posición y una amplitud correcta. Siguiente, ya les muestro en esta foto, entonces vemos como en este paciente se reduce significativamente el tamaño de la hendidura y se moldea favorablemente la nariz, teniendo en cuenta lo que les comentaba, pues la simetría, la proyección, la posición y la amplitud en ambas imágenes, pues el antes y el después. Y esto nos indicaría, pues ya teniendo una reducción significativa y un moldeamiento nasal favorable, nos daría una mayor tasa de éxito en la rinoqueiloplastia. Siguiente, listo. Entonces, pues ya para hablarles de la queilorrafia. La queilorrafia es una técnica quirúrgica utilizada para reparar el labio hendido. Consiste en el cierre de la fisura en el labio con el objetivo de restaurar su forma y su función. Suele ser realizada en los primeros meses de vida, aunque pues el momento puede variar dependiendo de la evaluación del equipo, ya que principalmente debe cumplir la regla de los 10-3, es decir, que el paciente tenga 10 semanas o más, que pese más de 10 libras, o sea, 4,5 kilogramos, y que tenga una hemoglobina mayor a 10 gramos por decilitro. Pues este procedimiento es muy bueno porque ya cumpliría con el objetivo estético que estamos buscando y recuperando la forma y la función de continencia pues de esfínter oral. Bueno, para continuar con la charla, vamos ahora a hablar de la hendidura palatina. Entonces, para recordar un poco lo que ya mi compañero explicó. Siguiente, por favor. Entonces, el paladar está compuesto por dos crestas palatinas. Estas crestas palatinas se fusionan en la mitad, pero inicialmente el crecimiento de las crestas palatinas se va a dar en forma vertical y lo que va a permitir el crecimiento horizontal y la función de las mismas es el descenso de la lengua, ¿sí? Entonces, en la imagen de la izquierda, pues tenemos esquematizado cómo se va a dar la fusión de las hendiduras palatinas. Cabe resaltar que estas crestas palatinas se unen de anterior a posterior y es importante tenerlo en cuenta porque la clasificación más utilizada, digamos que hace uso de esto para la clasificación. En la imagen de la derecha podemos ver que se nos esquematiza la división del paladar primario y del secundario. Entonces vamos a tener como punto de referencia el agujero incisivo y hacia la parte anterior va a estar el paladar primario, que es donde van a estar, digamos, los incisivos, y hacia atrás va a estar el paladar secundario, que es el que va a tener pues parte dura y parte blanda. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la clasificación, teniendo en cuenta ya un poco del por qué esta clasificación, la más utilizada y digamos la más útil actualmente es esta clasificación de Bo, que fue sacada en 1931. Entonces, el Bo 1 va a ser el más leve, en el cual va a haber un compromiso del paladar blando, es decir, que se fusionó apropiadamente la parte anterior y al finalizar el proceso, digamos, embriológico, falla y lo que no se une es la parte del paladar blando. El BO2 habla de una hendidura que compromete el paladar blando y parte del paladar duro, es decir,
todo el paladar secundario, o sea, hasta el agujero incisivo. Por eso les decía que era importante tener en cuenta estos reparos anatómicos y también tener en cuenta la embriología. Ya el BO3 habla de una hendidura que compromete todo el paladar, es decir, primario y secundario, y también compromete los alvéolos, pero lo hace de manera unilateral. Y el BO4 es cuando también hay un compromiso total, pero bilateral. Hay otra clasificación adicional que es el paladar submucoso, en donde no hay una hendidura evidente a simple vista. ¿Qué pasa? Que este usualmente se diagnostica ya más o menos a los 5 años, cuando se empieza a notar mucho los problemas del habla de los niños. Entonces, también para eso hay una triada. Siguiente, por favor. Una triada clínica en donde se va a tener en cuenta eh, el examen físico va a ser muy importante porque hay que palpar. Entonces, lo que se va a apreciar es un hundimiento en la parte posterior del paladar duro. Adicionalmente, va a haber una línea central azul grisácea que habla de que no hay una correcta inserción de los músculos del velo del paladar, y usualmente hay una úvula bífida. Entonces, como vemos en la imagen superior izquierda, se ve pues lo que les estaba diciendo de la clínica, y también vemos esquematizado la inserción anómala de los músculos del velo del paladar. Aquí a la derecha muestro otra clasificación, no es tan utilizada como la de Bo. Esta entonces ya es más específica acerca de los segmentos. Entonces, en esta clasificación se van a determinar como área 1 y 5 la nariz, áreas 2 y 6 el labio, áreas 3 y 7 el alvéolo, áreas 4 y 8 el paladar entre el alvéolo y el foramen incisivo, áreas 9 y 10 el paladar duro y área 11 el paladar blando. Entonces, uno lo que hace con este dibujito es colorear o marcar en qué parte se está comprometiendo la hendidura, pero como les dije, lo más utilizado es la clasificación de Bo, porque hace, digamos, se tiene más en cuenta para la planeación quirúrgica, porque se compromete paladar duro, alvéolo o paladar blando. Entonces, eso es lo que se utiliza más para la planeación quirúrgica. Siguiente, por favor. En cuanto a las metas del tratamiento de la hendidura palatina, en primer lugar, pues se tiene la reconstrucción estética y aceptable, que incluye el perfil facial. Ya más adelante les voy a explicar por qué. El cierre de los defectos palatinos, la restauración de la continuidad alveolar, el desarrollo adecuado del habla y el lenguaje. También ya ahorita les voy a explicar un poco de cómo funciona el velo del paladar. Y también otra meta es permitir una adecuada higiene oral, dental y periodontal, y permitir una oclusión, digamos, más aceptable, mejorando la relación maxilomandibular. Y adicionalmente, pues una reintegración en los círculos sociales y escolares. Siguiente. Ya pasando a la técnica de palatoplastia, esta técnica se realiza entre los 9 y 18 meses. El objetivo es lograr un habla adecuada, es decir, minimizar el compromiso y minimizar el compromiso del crecimiento maxilofacial. ¿Por qué no se realiza antes? Porque es una cirugía que sangra mucho, y pues en niños muy pequeños ese sangrado pues puede comprometer más su salud. Entonces se espera a que esté más grande, y adicional a eso, porque las estructuras entre más grande, como lo dijo Alexis, son un poco más fáciles de manejar, sin dejar de ser difícil la técnica. Entonces, se realiza también antes de que se empiecen a emitir fonemas, para que se minimicen las articulaciones compensatorias y se logre una adecuada fonación y un desarrollo cerebral adecuado. Entonces, en la imagen de la izquierda vemos un paladar normal, en donde se esquematizan los músculos del velo del paladar, empezando por el tensor del velo del paladar, que es el que está sobre el gancho del pterigoideo. También aquí encontramos el elevador del velo del paladar, el palatogloso y el palatofaringeo. Y en la imagen de la derecha podemos ver cuando hay hendidura palatina, hay una inserción anómala de estos músculos, lo cual no permite el correcto funcionamiento del velo del paladar, que es supremamente importante para el habla, para la fonación.
Siguiente. Entonces, para hablar un poco de la fisiología del paladar blando y de la fonación, entonces tenemos que estos músculos que anteriormente nombré se van a contraer y cuando se contraen, el paladar va a tocar la pared posterior de la faringe y en este momento que toca la pared posterior de la faringe va a separar la cavidad nasal de la cavidad oral. Si esto no pasa, siempre va a haber un paso de aire a través de la nariz, entonces la voz se va a volver nasal. Pero entonces los principales fonemas que se van a ver, digamos, comprometidos son los fonemas oclusivos, que cuáles son? Son aquellos en los cuales la salida del aire va a ser por la boca. Entonces en este principalmente tenemos como ejemplo la P, que si uno menciona la P, se da cuenta que la mayoría del aire sale por la boca. Entonces, cuando tienen hendidura y cuando está disfuncional el velo del paladar, la salida va a ser por la nariz y las P's van a ser nasales y por eso de ahí el dialecto, digamos, nasal de los pacientes con hendidura palatina. ¿Cuáles fonemas no se van a comprometer? Pues los que son principalmente nasales, como la M y la N. Entonces, siguiente. Aquí para mostrar una imagen de cómo se hace el cierre efectivo mediante el velo del paladar, lo que permite separar la cavidad nasal de la cavidad oral y tener una adecuada fonación. Siguiente. Entonces, en cuanto a las técnicas de palatoplastia, hay muchas. Les voy a explicar quizás las que mejor me estudié, pero no son las únicas, hay más. Entonces tenemos la técnica de Furlow. Principalmente la técnica de Furlow es conocida como una técnica de veloplastia porque lo que busca es por medio de una doble zetaplastia, alargar un poco el velo del paladar y permitir que sea más competente. Entonces en esta técnica, como se ve esquematizado, inicialmente se hace incisión a través de la hendidura para separar el plano oral del nasal. Se diseñan los triángulos con el triángulo miomucoso de base posterior. Ya diseñados estos triángulos, se levantan y se reparan y se van a diseñar los triángulos mucosos. Y es ahí cuando se va a empezar el cierre. Cuando la hendidura es muy amplia, se pueden hacer incisiones de relajación, que como las ven en las imágenes, son las que están como más hacia los laterales. Esas incisiones de relajación lo que van a permitir es que los colgajos avancen hacia la línea media, pues también ayudándonos de una disección subperióstica. Entonces lo que se hace primero es el cierre del plano nasal y posterior a esto se hace el cierre del plano oral, haciendo la transposición de los colgajos y la transposición de los colgajos lo que nos va a permitir es una mejor funcionalidad del velo del paladar y alargarlo un poco. Estos colgajos triangulares se pueden diseñar con distintos ángulos, dependiendo si uno quiere alargar más el velo del paladar y prevenir más esa insuficiencia velopalatina, porque esa insuficiencia lo que hace muchas veces es tener que hacer otros procedimientos más complejos. Entonces, si con esta transposición de colgajos se logra un adecuado funcionamiento del velo del paladar, pues ya no tendría que haber más intervenciones. Siguiente. Esta es otra técnica, que es la técnica de von Lagenbeck, que ya es más utilizada como palatorrafia. Entonces, en esta se hacen también incisiones a lo largo de los bordes de la hendidura. Lo mismo que en el Furlow, se separa el plano nasal y el oral y pues se hace la reparación en los tres planos. Se empieza cerrando, como ya lo expliqué en la técnica de Furlow, el plano nasal y lo que se debe hacer es que en la parte posterior de la incisión se asegure una adecuada relación de los músculos del velo del paladar. Y posterior a esto se hace el cierre oral. Y lo mismo cuando la hendidura es muy amplia, también se pueden hacer incisiones de relajación, disección subperióstica para afrontar mejor los colgajos hacia la línea media. Siguiente. En cuanto a la ortopedia maxilar, esta se realiza entre los 5 a 7 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
inicialmente por el defecto de la hendidura, ya los huesos maxilares no van a tener un crecimiento adecuado. Pero adicional a esto, las cicatrices de la palatorrafia, como lo sabemos, el proceso normal de cicatrización va a generar un tejido más fibroso, menos elástico. Entonces, estos pacientes no van a tener un adecuado crecimiento, que es como lo ven en la tercera imagen, que debe ser como semiluna, sino ellos van a tener como un maxilar de una forma más triangular, lo cual va a hacer que los dientes no se dispongan de una manera adecuada. Entonces, ¿qué se hace con estos pacientes? Se utiliza un dispositivo llamado el Girax, que va a expandir el maxilar, que es el dispositivo que está esquematizado en las imágenes. Entonces, este dispositivo tiene un tornillito, el cual se va, digamos, ajustando y va haciendo que el maxilar tenga una forma más redondeada, y poco a poco pues se expande esa estructura y va a ser más concordante este arco maxilar. Siguiente. El procedimiento que le sigue a este procedimiento usualmente es el injerto óseo alveolar, que se hace entre los 8 y los 9 años, y se hace antes de que emerjan los caninos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca un injerto óseo en la hendidura alveolar residual. Este injerto óseo usualmente se toma de la cresta ilíaca del mismo paciente. Entonces se cierra primero el plano oral, el plano nasal, y va a quedar como un túnel. En ese túnel se va a poner el injerto óseo. Lo que se espera es que este injerto se integre y permita el descenso adecuado del canino o del incisivo lateral. Siguiente. Entonces aquí en la imagen vemos cómo se cierra el plano oral, el plano nasal, y va a quedar el túnel, y ahí es donde se va a poner el injerto tomado de la cresta ilíaca, lo cual va a permitir el descenso adecuado del canino. Siguiente. En cuanto a la cirugía ortognática, entonces, lo mismo que les explicaba anteriormente, estos procedimientos quirúrgicos hacen que los pacientes no tengan un adecuado crecimiento de las estructuras óseas, pues principalmente del maxilar. Entonces va a haber una hipoplasia del maxilar, como lo vemos en la foto de la derecha. Entonces, lo que se hace es mirar la discrepancia maxilomandibular, que es la distancia que hay entre los incisivos superiores e inferiores, y cuando esta discrepancia es muy amplia, o bueno, inicialmente así sea pequeña, se va a intentar primero corregir con ortodoncia, ¿sí? Es lo que más se utiliza actualmente. Pero si es muy grande, ya se va a tener que corregir con cirugía ortognática. Entonces, eso se hace realizando osteotomías que van a permitir un avance del maxilar y pues una mejor congruencia entre el maxilar y el mandibular. Entonces, en la imagen siguiente, tenemos acá esquematizado, como les decía, no siempre se va a hacer de esta manera, sino es de pronto para que entiendan un poco mejor de qué se puede tratar esta cirugía. Entonces, lo que se hace en esta cirugía, en la imagen 1 lo que vemos es una osteotomía de Lefort, y adicional a esto se pone en unos aparatos que van a permitir la distracción osteogénica. Lo que van a hacer cuando es muy grande es que poco a poco van a ir avanzándola, permitiendo que se forme callo óseo y luego permitiendo que se forme ya hueso como tal. Pero como les dije, no es siempre la que se utiliza, pero es para que más o menos ustedes tengan en mente cuando la discrepancia es muy amplia, qué se puede hacer. Entonces, sí, se usa en discrepancias maxilomandibulares muy amplias. Siguiente. Siguiente. Ya en esta última diapositiva, lo que les queremos es presentar un resumen de lo que se hace y a qué edad se hace. Entonces, como mi compañero les explicaba, a los 3 meses, teniendo en cuenta también la regla de los 10 semanas, 10 libras, 10 gramos de hemoglobina,
se va a hacer la rinoqueiloplastia, en la cual se va a hacer la reparación del labio y, de ser necesario, reparación del ala y el piso nasal y reparación de la encía. Y lo que va a permitir es la continuidad del esfínter labial y la continencia oral y va a mejorar la apariencia. Esta técnica también permite que los padres estén más tranquilos, así digamos posteriormente se tenga que hacer la palatorrafia, pues porque el defecto que ven ellos aparentemente ya no es tan grande, entonces eso también ayuda en la tranquilidad de los familiares. Entre los 4 y 18 meses, ya les había dicho que se espera que sea más grande, pero se hace también antes de que empiece a generar los fonemas. Eh, es la palatorrafia, que ya les expliqué en qué consistía, varias técnicas que hay. Esto que habla entre los 2 y los 4 años es la faringoplastia, que es cuando sigue permaneciendo la insuficiencia del velo del paladar, lo cual se puede evitar intentando hacer una técnica de Furlow modificada y dejando funcional el velo del paladar desde la palatorrafia. Entonces esta no es obligatoria siempre hacerlas, depende de la funcionalidad del velo del paladar. Entre los 9 y los 11 años, como les expliqué, los injertos óseos alveolares que van a permitir el descenso adecuado de los dientes, el canino o el incisivo lateral. Y ya más adelante, entre los 16 y 18 años, la cirugía ortognática, y posterior a esto, de ser necesario, pues ya se van a hacer cirugías como la rinoplastia, entre otras. Y eso era lo que queríamos contarles acerca del labio y paladar hendido. Muchas gracias por asistir a la charla y si tienen preguntas pueden alzar la manito y les damos la palabra. O si los doctores que están presentes quieren hacer algún aporte a nuestra presentación, bienvenido. Creo que no hay ninguna pregunta, entonces pues damos por finalizar la charla del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. ¿Alguien levantó la mano? Si levantaron la mano, pueden abrir el micrófono y hablar. Gracias. Bueno, chicos, mientras surgen las preguntas, a todos los presentes, mucho gusto. ¿Cómo están? Yo soy Camila Rojas, residente de tercer año de cirugía plástica de la Universidad Nacional. Pues quería aprovechar el momento para felicitar a nuestros expositores. Realmente lo hicieron muy bien, siento que comprendieron bien el tema. Y pues nada, aquí estamos atentos a cualquier pregunta del auditorio. Parece que todo quedó muy claro o no quedó tan claro, pero bueno, sí es que es un tema que no es muy fácil de entender. Nosotros como grupo también le agradecemos mucho a la doctora María Camila. La verdad, sus aportes a nuestra exposición fueron excelentes y el apoyo que nos brindó durante este camino, pues porque ella sabe que el tema no es nada fácil. Y entonces agradecerle por su tiempo, sabemos que no siempre es fácil de generar estos espacios. Y si no hay más preguntas, pues agradecemos a todos los participantes. Fue un gusto para nosotros tenerlos acá y los esperamos en nuestras nuevas charlas. Entonces, que pasen buena noche. Bueno.